Una vez más, bienvenidos a este estudio exegético del libro de Daniel. En este segundo tiempo sobre el capítulo 11 vamos a analizar los versículos que quedamos pendientes en la primera parte, que son los versículos 21 al 45, de los cuales podemos dividirlos en dos partes. Los versículos del 21 al 35 hablan específicamente de una persona que fue historia, como fue el rey Antíoco IV Epífanes, que se lo conoce por su maldad, sobre todo contra el pueblo de Israel. Y por eso el capítulo 11 y 12 hablábamos también ya anteriormente y empezando desde el 10, que tienen que ver con la nación de Israel. Pero los versículos 36 al 45 de este capítulo 11 muy difícilmente tienen que ver con Antíoco IV Epífanes. Muchos de los eruditos ya desde los primeros siglos de la era cristiana creen que tiene que ver con algún personaje en el futuro, ¿no? Y muy probablemente este sea el anticristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? La conclusión es que muy probablemente Antíoco IV Epífanes sea un prototipo del futuro anticristo escatológico. Así que vamos a continuar los versículos 21 adelante, donde nos quedamos en la vez anterior. Y en la Biblia dice claramente, en el versículo 21, después de que le sucediera en el trono Seleuco IV, vino Antíoco IV Epífanes, y aquí vamos a empezar a estudiarlo. Dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, ojo como la Biblia lo tilda, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. ¿Ok? ¿Quién es ese personaje que nos habla aquí? Pues después de Seleuco IV Filópater, vino Antíoco IV Epífanes, quien de acuerdo a los historiadores reinó desde el año 175 al 164 a.C. ¿Okay? Y esta es una de las monedas acuñadas por él. Entonces él sucede a su hermano Seleuco IV. Tomó el trono de Siria, pero muy al contrario de las normas divinas, como vamos a ver en el texto, en la hojita que les doy. Después de la muerte de Seleuco IV, su hermano Antíoco IV Epífanes tomó el trono de Siria, quien fue contrario a las normas divinas. Por eso se le llama el hombre despreciable. Ahora, él se autoproclamó o se autodenominó Epífanes, que es una palabra griega, de ahí viene la palabra epifanía, ¿no? Que significa el manifiesto, el ilustre. Pero mucha gente, por la forma que él era, como dice la Biblia, despreciable, no le llamaban Epífanes, sino Epímanes, que significa loco. O sea, Antíoco IV el loco. Este es el mismo personaje que nos habla Daniel capítulo 8, versículos del 9 al 14, con respecto al cuerno pequeño, quien es el prototipo del anticristo escatológico. ¿Ok? Versículos 22 y 23 dice así: las fuerzas enemigas serán barridas delante de este hombre despreciable, como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Ojo, y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Muy bien, ¿qué es lo que nos quiere decir aquí la profecía que se cumplió al pie de las letras? Que va a haber guerra con inundación de agua. Si las guerras anteriores fueron devastadoras, en tiempo de Antíoco IV fueron sumamente peores. Es lo que nos dice nuestras notas. ¿Ok? Las fuerzas del ejército del rey del sur, Ptolomeo VI Filómetor, quien gobernó del 181 al 146 a.C., fueron barridas tremendamente por Antíoco IV. ¿Ok? Eso siempre al sur de Israel. Recuerden, la mayoría de las guerras se realizaban en el límite con Egipto, que siempre ha sido donde termina hoy en día exactamente la franja de Gaza hacia el sur. Siempre ese ha sido el límite y ahí se desarrollaban la mayoría de los conflictos. ¿Okay?
el príncipe del pacto, después de que Antíoco vinieran conquistando a los egipcios, ¿no? De regreso hacia Siria tenía que pasar por Israel. Entonces pasó por Jerusalén, y por eso que aquí dice que todos serían destruidos junto con el príncipe del pacto. ¿Qué significa eso? El sumo sacerdote, que puede sugerirse al asesinado sumo sacerdote Onías III, que no estaba de acuerdo con la actitud de este despreciable hombre. El hermano del sumo sacerdote Onías III conspiró para usurpar el cargo de sumo sacerdote, pagando una gran suma a Antíoco IV, o sea, compró el puesto. Pero 3 años después, Menelao pagó una suma mayor para quedarse con el cargo de sumo sacerdote de Israel. ¿Qué podemos pensar eso? ¿Qué nos lleva a pensar eso? Es triste ver cómo las responsabilidades espirituales se las compraba con dinero, pero no con el propósito de cumplir esa vocación y ese llamado que Dios hacía al sumo sacerdote, sino para usufructuar de ese cargo, de ese poder que ellos tenían. Es triste, pero la pregunta viene a ser: ¿hoy en día no sucede lo mismo? Pues tristemente sí, no todos, pero sí hay a veces corrupción en querer alcanzar un puesto dentro de toda la logística o la administración de la iglesia cristiana evangélica. ¿Ok? Versículo 24 en la Biblia. Estando la provincia en paz y en abundancia, el rey entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos, riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará su designio, y esto por un tiempo. Ojo, ahora vemos que definitivamente Antíoco IV Epífanes era un hombre tan sagaz, tan audaz, era un guerrero, un excelente guerrero por lo que se ve, ¿okay? Y su sagacidad era tan grande que ni aún sus padres o ancestros cometieron las atrocidades que él cometió. Ahora, de la misma manera, las atrocidades que hará el anticristo escatológico, como lo vemos en el libro de Apocalipsis mayormente, cuando haya una aparente paz y abundancia, entonces ahí él va a imponer su poder y su filosofía, su dominio, ¿ok? Y no se compararán con los otros dictadores mundiales. Pero Dios dice ahí claramente, y esto por un tiempo, es decir, Dios le puso un tiempo a Antíoco IV, y lo mismo Dios le pondrá un tiempo al futuro anticristo escatológico. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 1 al 6. Mire lo que dice. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 6. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, si ve paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escapará. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Bien claro, la Biblia enseña: el Señor no viene para nosotros como ladrón en la noche, porque nosotros estamos apercibidos. Para el que no está firme en el Señor y para los incrédulos vendrá como ladrón en la noche. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así es, estamos siempre velando y trabajando en la obra del Señor. Y en Apocalipsis 13:5 también vemos que cuando digan paz y abundancia, vendrá destrucción repentina. Apocalipsis 13:5 dice así: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, hablando del anticristo escatológico.
Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Sí ve? Se le dio autoridad para actuar 42 meses. Por un tiempo. Al igual que se le dio por un tiempo autoridad a Antíoco IV Epífanes. ¿Ok? Vamos a nuestra Biblia en el versículo 25. Dice así: y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Entonces vemos aquí que la ambición de Antíoco IV, como ya vimos, miren, él ya había conquistado la zona de Israel, ¿ok? Y había llegado hasta los límites de Egipto, pero su ambición era ir más hacia adentro de Egipto, ¿ok? Y por eso se levantó contra el rey que estaba en ese tiempo, Ptolomeo VI Filómeto, ¿ok? Ahí está una de sus figuras. ¿Y con quién estaba casado él? Con la famosa Cleopatra, ¿ok? Vamos al ojito. La ambición de Antíoco era apoderarse de Egipto y solidificar su territorio con Israel, porque siempre Israel estaba, como ya vimos anteriormente, de un lado de los Ptolomeos o del lado de los Seleucidas. Entonces, pero él quería consolidar todo su territorio, pues ansias de poder, ¿no? Y toda la región que él la tenga controlada. Ok, por lo que empieza aquí lo que se llaman las guerras sirias, la primera campaña contra Egipto. El rey del sur, Ptolomeo VI Filómetor, se preparó grandemente para enfrentarlo, pero lamentablemente sus propios hijos, que eran sobrinos de Antíoco IV, lo traicionaron, ¿ok? Porque Ptolomeo VI estaba casado con Cleopatra, su hermana, ¿ok? Antíoco capturó exitosamente la ciudad de Menfis, que está en el delta del Nilo, al norte de Egipto, y aseguró la rendición del joven rey Ptolomeo. Ptolomeo VI era muy joven cuando estaba reinando, y pues Antíoco IV era más experto en la guerra y pues lo venció. Versículo 26-27 en la Biblia. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, dice, y su ejército será destruido y quedarán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. ¿Qué significa eso? Eso se cumplió literalmente con el rey Ptolomeo VII, quien comenzó a gobernar después de Ptolomeo VI, ¿ok? Por la derrota que tuvo. Este Ptolomeo VI, Evergetes, era hermano de Ptolomeo VI. Ptolomeo VII Evergetes era hermano de Ptolomeo VI. Tantos Ptolomeos que a veces uno se confunde. ¿Ok? Vamos al ojito. Después de la derrota de Ptolomeo VI, gobernó Egipto su hermano Ptolomeo VII Evergetes. Se reunieron en una misma mesa, dice, Antíoco y este rey, pero hablaron mentiras para tratar de restituir a Ptolomeo VI. Pero el plan de Antíoco fracasó por la intervención romana. Recuerden lo que ya vimos anteriormente. Ya Roma estaba ganando terreno, ya venía hacia el sur, venía conquistando Grecia, Asia Menor en ese tiempo, lo que actualmente es Turquía. ¿Ok? Versículo 28 en la Biblia, dice así: volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, hará su voluntad y volverá a su tierra. Nuevamente, las guerras eran al sur de Israel, y cuando tenía que volver para Siria, tenía que pasar por Israel y por Jerusalén. Pero parece que Antíoco IV tenía algo especial contra Israel, contra los judíos, y por eso dice aquí claramente en el versículo 28, y su corazón será contra el pacto santo. Su corazón maquinaba maldades contra el Dios de Israel prácticamente, y contra su pueblo. Vamos a la hoja. Presionado por Roma, Antíoco vuelve a Siria, pero con riquezas de Egipto. Enfurecido por su fracaso en Egipto, de regreso a Siria, se vengó con los judíos
ordenando que un día de reposo se mataran como 80,000 personas entre hombres, mujeres y niños. Y tomó tesoros del templo. Esta fue una ocasión. Recuerda que fueron varias ocasiones en que este malvado rey pasaba, se desquitaba con los judíos y cometía atrocidades. Por eso era llamado Epímanes, el loco. ¿Okay? Versículos 29 y 30. Al tiempo señalado volverá al sur, otra vez, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se constritará y volverá y se enojará otra vez contra el pacto santo. ¿Se dan cuenta? Y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Muy bien, nuevamente el ansia de poder de este hombre no descansa. Quiere ir otra vez contra Egipto. ¿Sí ven? Aquí está. Ya está hasta aquí su territorio. Había conquistado Memphis aquí, si ven, llegó hasta aquí. Ahora no le bastó Memphis y él quería ir a conquistar Alejandría. Pero yendo en camino a Alejandría con un gran ejército, pero aquí las cosas fueron diferentes, porque los Ptolomeos pidieron ayuda nada menos ni nada más que de Roma. Entonces los romanos mandaron ayuda desde sus naves, desde Quitín, que es la isla de Chipre, y venían hacia Alejandría, porque Antíoco estaba yendo hacia Alejandría para conquistarla. ¿Ok? Pero cuando llega a Alejandría, antes de aproximarse a Alejandría, le salen al encuentro los romanos. Vamos a ver algo en la hojita mientras tanto y continuamos con la historia. La segunda invasión de Antíoco IV Epífanes a Egipto, sitiando Memphis, y tuvo éxito contra Memphis, tomando todo el control bajo Egipto. Entonces, ya estando en el delta del Nilo, como se conoce esta zona, ya estando prácticamente dentro de Egipto, ¿sabe lo que hace él? Se prepara para sitiar Alejandría y se declaró rey de Egipto. Pero no le duró mucho tiempo esa proclamación de rey de Egipto, porque los egipcios, los Ptolomeos, habían pedido ayuda a Roma, quienes viniendo desde Chipre, que es Quitín, llegaron cuando Antíoco se aproximaba a Alejandría. Entonces ahí se le aparece el cónsul romano Gayo Popilio Laenas. Lo encontró en los muros de Alejandría, ya tratando de rodear los muros de Alejandría, y le ordenó que abandonara Egipto. Pues Antíoco vio las grandes legiones romanas y pues fue, en esta manera podemos decir, fue prudente, no sabía que iba a ser derrotado. Entonces el cónsul Gayo Popilio le ordenó que se retirara, pero Antíoco, enojado, le dice: yo tengo que consultar con mis asesores. Pero el cónsul le hace un círculo en la tierra, y dentro de ese círculo estaba Antíoco IV, y le dice: después de que salgas de este círculo me habrás dado la respuesta. Y pues tuvo que darle la respuesta de retirada, ¿sí? Y se fue humillado hacia Siria nuevamente, regresó hacia Siria. Como ustedes ven aquí el mapa, siempre desde aquí comienza su regreso. ¿Y qué pasaba cada vez que regresaba a Siria? ¿Quiénes pagaban los platos rotos? Los judíos. No sé por qué tanto odio a los judíos. ¿Ok? Entonces, humillado él en su regreso a Siria, ¿ok?, se desquitó contra los judíos nuevamente, de los cuales lamentablemente algunos judíos se pusieron del lado de Antíoco para aceptar la helenización de los judíos, como dice claramente aquí en el versículo 30, pues se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Increíble, ciertos judíos se vendieron por dinero y dejaron al Dios de Israel y no le importaba todo lo del templo y se unieron a Antíoco IV. Es triste, ¿ok? Ahora bien, versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, ojo, y la fortaleza,
y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Ustedes pueden ver ahí esa ilustración del templo, en donde el despreciable Antíoco IV Epífanes, hizo colocar un altar al dios griego Zeus, como ustedes ven aquí, y sacrificó cerdo o cerdas, dicen unos, no importa si fue macho o hembra, lo importante es que fue un animal inmundo que no se sacrificaba en el altar del Dios de Israel. Y él hizo eso. Y mucha gente rasgó sus vestidos, hasta se mataron de la indignación, de la impotencia. Y desde ese momento se terminaron los sacrificios en el templo del Dios de Israel. Ahora bien, profanaron el santuario. Y esto posiblemente tipifica lo que el futuro anticristo también hará, de acuerdo a lo que hemos estudiado. Daniel capítulo 9 y también en Apocalipsis. Vamos al ojito. Antíoco hizo colocar un altar al dios Zeus en el sitio que estaba el altar del holocausto y sacrificó un cerdo en honor a su dios. Y algunos judíos traicionaron su religión y abandonaron el pacto santo, profanando el santuario. Todo esto tipificaría las futuras acciones del anticristo escatológico al abolir el continuo sacrificio en el templo y cometer la abominación desoladora, como lo vimos en Daniel 9:27, que dice literalmente así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y en Daniel 12:11, también hablando de eso, dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días. Vamos a ver eso, qué significa cuando veamos el próximo estudio del capítulo 12. Fue el tiempo en que duró la profanación del templo durante Antíoco IV. Versículo 32 en la Biblia dice así: con lisonjas, o sea, comprando a la gente, seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué significa eso? Algunos traicionaron, algunos se vendieron por dinero, pues no tenían fe en el Dios de Israel. Pero otros, como dice aquí, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esa ilustración que ustedes ven ahí es del famoso Matatías, un sacerdote que se opuso rotundamente a la abominación que habían cometido a Antíoco y sus tropas, ¿no? Y mató al emisario de Antíoco IV, como ven aquí la ilustración, el hombre muerto, lo mató. No vamos a obedecer sus leyes, ni vamos a seguir sus culturas, ni su religión. Y aquí empieza lo que se conoce como la guerra de los macabeos. Matatías muere al poco tiempo, pero sus 5 hijos siguieron la lucha. Johanán o Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán. Pero el que tomó el liderazgo fue Judas Macabeo. Toda esa historia la podemos leer en los libros deuterocanónicos de los macabeos, como lo dije anteriormente. No están dentro del canon, los judíos no lo incluyeron porque no están inspirados, pero son buenos como historia. Entonces, Antíoco trató de sobornar a los judíos, entre ellos el sumo sacerdote Menelao. Había una pugna por querer ser el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque eso le traía riquezas al sumo sacerdote. ¡Qué tristeza! Quien dependía de Antíoco para su lucrativa función, así es. Pero entre los fieles al pacto de Dios se levantó el sacerdote Matatías, quien no solo se opuso al rey y se puso al dios pagano de los griegos,
sino que mató al emisario de Antíoco, y esto dio comienzo a lo que se llamó la guerra de los Macabeos. Pero a la muerte de Matatías, que fue pronto, su hijo Judas Macabeo lideró las guerrillas contra el pagano rey, quien pensó que son un grupo de rebeldes y los voy a vencer fácilmente. Pero no fue así. Fue un tiempo de luchas, de victorias y derrotas, batallas por aquí, batallas por allá. Pero al final los macabeos triunfaron, recuperaron el templo, y el templo fue purificado y rededicado al culto de Yahvé. Es lo que se conoce como la fiesta de Hanukkah. La palabra Hanukkah en hebreo significa dedicación, y el Señor Jesús cumplió, como judío que era, la fiesta de la dedicación allá en Juan capítulo 10 versículo 22. ¿Por qué? Porque duró más o menos 3 años todo esto. Lo vamos a ver ya con lo que vimos en Daniel 12:11, en los 1290 días, si no me falla la memoria, que dice ahí, ¿no? Todo el templo estaba desolado, estaban las luces totalmente apagadas. Pero cuando recuperaron el templo los judíos, no había aceite para que durara el encendido de las lámparas. Solo había aceite para un día de lámparas. Entonces, ¿por qué? Porque mientras procesaban las aceitunas en las prensas y todo el proceso para obtener el aceite, les tomaría como una semana. Pero milagrosamente el aceite duró 8 días. Y por eso es que se celebra la fiesta de Hanukkah con 8 días. Y por eso se celebra con un candelabro de 8 velas, más la vela principal como guía, que es lo que se llama la Hanukkilla. No confundirse con la menorá que estaba dentro del templo, que era de 7 candelabros. ¿Ok? Esa es la fiesta de la dedicación. Versículo 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada y a fuego en cautividad y despojo. ¿Qué significa eso? Pues los fieles, los verdaderos adoradores a Dios, animaban al pueblo a no abandonar al Dios de Israel, a no darle la espalda, ¿sí? Alentaron a ellos para que lucharan, aún con sus propias vidas, para que el nombre del Señor no sea vituperiado. Entonces fue un tiempo de luchas, de batallas, de muertes de parte de los fieles. Hubo mucho martirio de estos fieles a Dios. Los sabios de Israel alentaron a los fieles que conocían a su Dios a que luchen en mantenerse fieles a Dios. Y lo hicieron a costa de sus vidas, pero finalmente triunfaron. ¿Cómo nos habla esto hoy a nuestras vidas? Hoy en día la gente está muy asustada. Está muy asustada con las vacunas, que esto, que lo otro. E inclusive, tristemente, hay mucha desinformación aún de parte de pastores. Pero que sí, que eso es la marca de la bestia, que esto, que lo otro, que nos van a matar, que esto, que lo otro. Lo que tenemos que hacer es seguir fiel al Señor y no desalentar a la gente. Lo que tenemos que hacer es cumplir el propósito como iglesia, seguir predicando y ganando almas hasta el último momento. Debemos seguir confiando en el Señor. Él está en control de toda la situación. Como lo he dicho hasta la saciedad, nada ni nadie va a cambiar los planes de Dios. Por más que hagamos lo que hagamos, nadie va a cambiar los planes establecidos por Dios, porque la palabra de Dios se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá al pie de la letra. Así que ánimo, iglesia. Si tenemos que pasar tribulación, ánimo, adelante, a seguir proclamando la palabra del Señor. Así como los macabeos y todos los fieles lucharon con sus vidas, nosotros tenemos que perseverar en nuestra fe. Versículos 34 y 35. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? Miren lo que pasó en ese tiempo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Pero miren lo que dice. Y muchos
se juntarán con ellos con lisonjas. Muchos serán comprados. O sea, muchos apostatarán de la fe. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Hermanos queridos, qué tremenda reflexión. En tiempo de los macabeos, muchos apostataron. Algunos sabios, inclusive, dice, no, de los líderes fieles, dice, fueron depurados y limpiados y emblanquecidos. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos verlo eso hoy en día? Pues hoy en día está pasando lo mismo, ¿sí? Y vemos aquí el contraste entre los dos tipos de personas que había en Israel en ese momento. Los fieles que permanecen apegados y consolados por Dios, por su palabra, apegados a la Escritura. Y por el otro lado, los apóstatas que solamente buscan sus propios provechos, que quieren que se hagan las cosas como ellos quieren. Ahora, ¿vemos esos dos tipos de personas hoy en día dentro de la iglesia? Lamentablemente sí. Pero al igual que en ese tiempo, que algunos fueron depurados y limpiados, así mismo lo hará Dios en el futuro. De hecho, ya lo está haciendo. ¿Por qué? Porque vemos que con esto de la pandemia, las iglesias han disminuido su asistencia. Que por el pretexto de la pandemia, pero yo pregunto, ya vamos más de un año de pandemia, ya vamos para 2 años, ¿y quién ha dejado de trabajar aquí en Norteamérica? ¿Quién ha dejado de ir al supermercado? ¿Quién ha dejado de hacer sus cosas cotidianas? Ah, pero para la iglesia no, porque el coronavirus. Discúlpeme, aquí está claramente, Dios lo advirtió hace aproximadamente 2500 años. Y esta es una de las advertencias, pero siempre Dios lo ha advertido desde los tiempos de Moisés, que vendrán falsos. Y lo hubo entre el pueblo, como dice el apóstol Pedro. ¿Ok? Así que lamentablemente vemos eso hoy en día. Pero los fieles son los que están aquí en este momento. Son los que, a pesar de la situación, seguimos adelante haciendo la voluntad del Señor. Y por último vemos que a este rey perverso y a los traidores, Dios les ha puesto un plazo de tiempo. Este mismo cuadro presagia lo que sucederá con el anticristo escatológico nuevamente. ¿Ok? Versículos 36 al 45 es un pasaje polémico, no tanto polémico por así decirlo, sino difícil de interpretarlo para muchos eruditos. ¿Ok? Porque ha sido difícil identificar quién es el personaje que habla del versículo 36 al versículo 45. ¿Por qué? Porque Antíoco IV Epífanes, después de que fue derrotado su ejército por los macabeos, eso fue en el año 164 a.C., según los historiadores fue en diciembre de 164, y su profanación empezó en el año 167 a.C., aproximadamente 3 años y algo por ahí, ¿ok? Siempre digo, con las fechas no hay exactitud. Poco tiempo después de esa derrota, él se fue para Persia a combatir allá y allá muere en batalla. Pero aquí hay un relato que no tiene nada que ver con este personaje histórico. Entonces, algunos eruditos lo identifican como el anticristo escatológico. Vamos a la hojita. Voy a hacer un pequeño nota de todos los 10 versículos finales. Dice, este pasaje es otro de los más controvertidos del libro de Daniel. El problema ha sido poder identificar al personaje a que se refieren estos 10 versículos. ¿Ok? Algunos creen que fue el mismo Antíoco IV Epífanes. Otros creen que se trataba de Herodes el Grande, en tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos teólogos, desde Jerónimo, el que escribió la Vulgata Latina en el siglo V después de Cristo, hasta nuestros días,
concuerdan que el personaje descrito aquí en estos 10 versículos finales del capítulo 11 es el anticristo escatológico. Ahora sí vamos a leer el versículo 36 en nuestras Biblias, que dice de la siguiente manera: y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Ojo con esta expresión, ¿ok? Entonces, algunos creen que pudo haber sido Antíoco IV. Esa es una ilustración de una de sus monedas. Algunos creen que pudo haber sido Herodes el Grande. Algunos creen que se puede referir a Augusto César, ¿ok? Pero todos estos han hecho su voluntad y se han ensoberbecidos, pero estos nunca se engrandecieron sobre todo Dios. Al contrario, ellos adoraban a sus dioses, los ponían muy en alto, como vemos con Antíoco IV. Puso una imagen de su Dios sobre el templo como señal de conquista, ¿ok? Herodes el Grande lo mismo y Augusto César lo mismo, ¿no? Por lo general, los emperadores romanos adoraban al dios Saturno, el principal dios de los romanos, hasta que vino Constantino y cambió de dios por el dios Sol. Por eso puso el domingo como el primer día de la semana, ¿ok? Eso es historia. Ahora, vamos a la hojita. Aunque Antíoco IV, Herodes, Augusto César y otros han hecho su voluntad y ensoberbecidos, pero ellos no se engrandecieron sobre todo Dios, sino que el futuro anticristo lo hará, que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Un pasaje que es muy importante que usted lo estudie. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí ven? Ese es el anticristo. Entonces, blasfemará contra el Dios único y verdadero, como también lo dice Apocalipsis 13. Pero su plazo de tiempo y fin ya ha sido determinado y se cumplirá, como lo dice Apocalipsis capítulo 13, que el anticristo solamente va a poder tener poder por 42 meses, 3 años y medio, como ya vimos otra expresión también que dice tiempo, tiempos y medio tiempo, y también está expresado en días, ¿ok? Versículo 37 en la Biblia, dice así: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Recordemos algo, mis amados hermanos. Los antecesores o los ancestros de Antíoco habían adorado al dios Apolo. Ahí tienen una estatua de él, pero claro, tuve que poner algo por ahí porque, ¿no? Y este es el dios de los Ptolomeos, que era el dios Adonis. Algunos le llaman Dionisio, pero son nombres, como son los mismos dioses, como decimos nosotros, el mismo perro con diferente collar. Eran dioses paganos que ellos adoraban, ¿ok? Vamos a la hojita. Pero, miren lo que dice: los antecesores de Antíoco habían adorado a Apolo, mientras que los Ptolomeos a Adonis, quien probablemente este Adonis era el preferido de las mujeres, según algunos comentaristas. Esa expresión de que no tendrá no hará caso del amor de las mujeres, algunos eruditos creen que puede referirse a que el deseo de las mujeres judías de dar a luz al Mesías. No hará caso Antíoco IV de eso. El anticristo sería tan despreciable contra los dioses de sus padres, contra todo deseo de las mujeres, contra Dios alguno, porque él mismo se considerará Dios. Así también lo dice Apocalipsis capítulo 13, ¿no? Que el falso profeta hará que lo adoren.
lo que haría ver su influencia y poder mundial. Versículos 38 y 39 en la Biblia. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Ahora bien, vuelvo y repito, ya esto de aquí no tiene nada que ver con Antíoco IV, porque como les dije, al poco tiempo de que él fue derrotado en Jerusalén, va a pelear allá en Persia y ahí es muerto. Entonces, pero habla del mismo personaje los versículos. Entonces lo que nos enseña aquí claramente es que está hablando de otro personaje, de un tipo que vendrá en el futuro. ¿Ok? Vamos a la hojita. Esto no significaría que el anticristo adorará a un dios como Baal o Acera, etcétera, etcétera, sino que su confianza estaría en la acción bélica. Por eso dice ahí que honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, al Dios de la fuerza, o sea, utilizará la fuerza. Y con lisonja, ¿qué significa eso? Va a comprar las conciencias. Hoy en día vemos eso. ¿Cómo se compran las conciencias de los jueces en nuestro país? Para conseguir sus objetivos. ¿Ok? Versículos 40 y 41. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él. ¿Se ve? O sea, va a tener dos fuerzas enemigas que lo van a combatir, en el norte y en el sur. Entonces, vuelvo y repito, esto de aquí no concuerda históricamente, no encaja con Antíoco IV Epífanes, ni después de él, como dicen los historiadores. ¿Ok? Se levantarán contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas provincias escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Qué quiere decir eso? Vuelvo y repito, no hay una referencia histórica a que Antíoco IV sea quien es citado aquí, porque él murió en una batalla en Persia en diciembre del 164, según los historiadores. Muchos eruditos consideran que esta sección contiene una referencia a un futuro distante, y posiblemente dicen que esta batalla se refiere a la batalla de Armagedón, que Ezequiel, todo el capítulo 38, todo el capítulo 39 habla de Og y Magog. En Zacarías 12, 13 y 14 también habla de ello. Apocalipsis 16 habla de ello. Apocalipsis 19 del 11 al 21 habla Apocalipsis 16 y 19 específicamente sí menciona Armagedón. ¿Ok? Pero los libros del Antiguo Pacto, como Ezequiel y Zacarías, pueden hacer una alusión a esa batalla futura de Armagedón al final de lo que conocemos de la gran tribulación. ¿Ok? Versículos 42 y 43 dice: extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y de los de Libia y de Etiopía le seguirán. ¿Qué quiere decir esto? Que el anticristo escatológico va a tener un poder tan grande, va a conquistar grandes riquezas, va a ser prácticamente el hombre más rico del mundo, lo que demuestra el fenomenal poder que tendrá el futuro dictador mundial. ¿Ok? Y por último dice, los dos últimos versículos: pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán,
y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. ¿Ok? Va a venir ejército del oriente y del norte. ¿Ok? ¿Quién está al oriente? China, Rusia. ¿Ok? Irán. Y para venir a Israel tienen que venir por el norte porque todo es desierto. ¿Sí? Hacia el este. Tienen que bordear lo que es la Mesopotamia, lo que es el río Éufrates. Y allá en Apocalipsis dice que el Señor secará el río Éufrates para que pase el ejército y vaya del norte hacia el sur, hacia Israel. ¿Ok? Dice también que el anticristo plantará sus tiendas, su palacio entre los mares y el monte glorioso. ¿Qué significa eso? Jerusalén, entre los mares, el mar muerto al sureste de Israel y el mar grande, llamado el mar Mediterráneo, y el mar salado, como se conoce en la Biblia, el mar muerto. No, en la Biblia no aparece mar muerto, sino el mar salado. ¿Ok? Y el mar grande es el mar Mediterráneo que hoy se conoce. ¿Ok? Entonces, y eso dice que más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Por qué? Porque vendrá el Rey de Gloria con su ejército celestial, como dice Apocalipsis 19, y vencerá al anticristo, y de ahí el anticristo y el falso profeta será enviado a estrenar el infierno. Cuando pareciera ir rumbo a una victoria segura, el anticristo sería atacado en un movimiento de tenazas, como dice uno de los comentaristas, ¿no? Desde el norte y el sur será apretado, ¿no? Y atemorizado por noticias del oriente, como vemos en Apocalipsis 16. Miren lo que dice. Vamos a Zacarías 14:2 primero. Zacarías 14:2. Miren lo que dice. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. ¿Ok? Y Apocalipsis 16 dice así. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Ok? Es Armegiddo, en el valle de Megiddo. ¿Ok? El valle de Megiddo es una extensión grande, es prácticamente todo el centro de Israel, ocupa una gran cantidad. ¿Sí? Ahí ha sido el lugar de muchísimas batallas. Ahí murió el rey Josafat, ahí murió el rey Josías. ¿Ok? Y ahí será la última batalla, la batalla de Armagedón. Esta posible confederación de naciones, como dice, del oriente, podría ser una confederación de naciones asiáticas. Se levantarían contra el anticristo, y la confederación del norte, como dice en Ezequiel 38 y 39, Magog, que vendrían contra él. Y el anticristo, como dice aquí, plantará sus tiendas en Jerusalén, pero será vencido por el Señor, quien vendrá a gobernar en Jerusalén. Romanos 11:26 dice así. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y ahí se va a cumplir lo que el Señor le prometió a Daniel a través del ángel allá en Daniel 9:24, diciéndole que después de las 70 semanas, ¿no? Terminará la prevaricación, se pondrá fin al pecado y se expiará la iniquidad. Entonces, para conclusión, mis amados hermanos, vemos que todo este capítulo 11 y el 12 no apunta y habla mucho de este personaje, que ahí lo han ilustrado como Antíoco IV Epífanes. Pero este personaje histórico que hizo y deshizo en Israel, en un área local,
¿sí? Y cometió la abominación desoladora, profanó el templo, pues es un prototipo de lo que vendrá a ser el anticristo escatológico. Pero la diferencia es que este personaje llamado la bestia, el inicuo, el anticristo y otros nombres que da la Biblia, ¿sí? Lo hará en forma, como ustedes ven en la ilustración, mundial, no en forma local, que aún está en el futuro, pero que está muy cerca. Pero lo más importante, que los que somos fieles al pacto santo, nos mantengamos firmes y adelante, como dice uno de nuestros himnos. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos en el último capítulo de este gran estudio exegético de Daniel. Dios me los bendiga.